Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta La Constitución, el Amparo y tú. Programa de los Colegios de Garantías y Amparo y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conducido por Luciano Silva Ramírez y Guillermo Teutli Otero. Comenzamos. Muy buenas tardes. Como todos los martes, sus amigos, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo y el de la voz, doctor Luciano Silva Ramírez, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Constitución, el Amparo y tú. Un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de los colegios de profesores de Amparo y los profesores de Derecho Constitucional, al igual que de los seminarios de la especialidad, el Seminario de Derecho Constitucional, así como el Seminario de Amparo. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante, un tema de interés general, que es el relativo a la simplificación orgánica de la Administración Pública Federal. El día 5 de febrero, el Ejecutivo Federal envió una serie de iniciativas de reformas a la Constitución como otras leyes. Y dentro de esas iniciativas está la que pretende la simplificación orgánica de la Administración Pública Federal. Y para este tema tan importante tenemos un excelente conocedor de la materia. Nuestro invitado es el doctor Enrique Burgos García. Muchas gracias. De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa de la Constitución del Amparo y tú, a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra secretaria general, la doctora Sara Miss Palma León, porque personajes como ustedes que han vivido y han construido este gran país, las instituciones que tenemos, pues qué mejor que nos platiquen de esta situación tan importante que nos ocupa el día de hoy. Por eso es que quise adelantarme a darle las gracias por este apoyo, por estar aquí con nosotros, y previamente a darle el uso de la voz a nuestro invitado, pues brevemente vamos a dar una semblanza curricular. Nuestro invitado, el doctor Enrique Burgos García, es originario de Querétaro, del estado de Querétaro. Ha hecho todos los estudios, tanto en su tierra natal como aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor en la Cátedra de Teoría del Estado en la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional también en la misma universidad, y ha escrito, entre otros libros, el de nuestra Constitución de cada día. Temas muy importantes, y además la experiencia en el sector, en el servicio público, ha sido desde presidente municipal en San Juan del Río Querétaro, notario público, secretario particular del gobernador del estado de Querétaro, diputado local, presidente del Congreso del Estado, senador de la República, en fin, una serie de cargos de gran trascendencia, muy importantes, y además ha sido vicepresidente de la mesa directiva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado de la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, además de que es articulista del periódico El Universal y actualmente es asesor de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, presidente de la Fundación UNAM, capítulo Querétaro, profesor de las materias Poder Ejecutivo y Estructura Política del Estado en el área de especialidad de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Foro Nacional Permanente de Legisladores capítulo Querétaro. Un extenso y amplio currículum y que nos muestra la experiencia
para abordar estos temas tan importantes como el que nos ocupa el día de hoy. Rodrigo. Sí, yo me uno a los agradecimientos, doctor Burgos, de verdad es un honor que nos acompañe porque, como decía el profesor Luciano Silva, pues el tema que vamos a tratar hoy es pues muy importante, ¿no? Los cambios que hemos visto en la administración pública en nuestro país, pues implica hacer una reflexión profunda precisamente sobre simplificación orgánica, sobre los cambios que se pueden vivir en la administración pública. Así es que, doctor, ¿qué nos puede decir de estas propuestas, de las implicaciones que puede tener esta simplificación orgánica en la administración pública federal? Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, primero, si me lo permiten, agradecer muy cumplidamente a la dirección de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a usted, doctor, por la gentileza de darnos la oportunidad de esta conversación. También usted, don Rodrigo, muchísimas gracias por esto. Una vez expresada esa gratitud real, auténtica, yo quisiera empezar diciendo que recuerdo una frase que me parece que sirve de paraguas para poder acercarnos o no a los proyectos de reforma que se plantearon en febrero de este año. Decía un autor español que la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Política en el más puro sentido, es decir, la aproximación entre el interés de la colectividad y la perspectiva del gobernante o del gobierno en su conjunto. En la medida que se aproximan, en la medida que hay un mutuo reconocimiento, un flujo en las ideas de uno y de otro, en esa medida se simplifica todo, tratándose del ámbito del órgano jurisdiccional, del órgano legislativo y en este caso particularmente del órgano ejecutivo, que como todos lo sabemos, pues es emblemáticamente el responsable de conducir la administración. Administrar no solamente es conducir, es también simplificar y es también aproximar a los dos componentes, el fisco, es decir, el gobierno en su calidad de conductor del sistema tributario, y el que paga, es decir, el contribuyente, el pueblo en términos general. Si quisiéramos ver si en esta perspectiva, si en esta propuesta de febrero del año pasado, si hay los componentes esenciales para que esta propuesta de contribuir a través de las distintas figuras que conocemos nosotros, el impuesto, los derechos, el aprovechamiento, las multas, etcétera, si es por la vía del impuesto, habría que también verlo, si se nos da la oportunidad en la academia, decir, bueno, si el impuesto es una forma en la que el Estado, vía gobierno, se accede de los recursos fundamentales, habría que tener el cuidado, como lo decía don Ernesto Zavala, entender el impuesto como una forma de participación o un medio en el que el particular está obligado, en el impuesto sí, por ley, para contribuir de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. No es una disposición que dependa del Ejecutivo en turno, del Legislativo. Tiene que ser un proceso de ley, es un proceso legislativo. En el caso del impuesto, habría que dejar primero sustentado esto. No es un acto voluntarista de los órganos de gobierno, de ninguno de los tres. Es un acto que debe procesarse a través de la ley, entendiendo que la ley es la forma de expresar la voluntad del Estado. Por lo tanto, esta propuesta que se está haciendo, habría en primer término que ubicarla, pues, como una sugerencia o como una propuesta, que por supuesto ahí está,
con las medidas, con el alcance y con las condiciones que debe tener. Por un primer punto, es una sugerencia. Tendrá que pasar el proceso de ley. ¿A través de quién? Por supuesto que del Congreso. Del Congreso, que bueno, ya a este Congreso, por imperativo del tiempo, pues no tendrá oportunidad. Ya formalmente cerró el ciclo del Congreso. Tendrá que ser el resultado del próximo Congreso, que a su vez, pues estamos en el mes de mayo, pero pues prácticamente a unos días de que haya un proceso electoral, y dependerá del resultado del proceso electoral, sin anticipar ni posiciones ideológicas, ni partidistas, ni mucho menos, pero habrá que esperar a ver qué resulta en la formación del nuevo Congreso, es decir, de los diputados y de los senadores, para que constituido y formalmente iniciadas las actividades del nuevo Congreso, pues sean los que les corresponda conocerlo, debatirlo. Y es deseable, doctores, es deseable que haya consultas. Esto es algo que le impacta directamente a la sociedad, que incide directamente en el contribuyente, y que, pues todos lo sabemos, no son tiempos en la economía plantee un tránsito fácil, al contrario, pues es un tránsito difícil, no exclusivo de México. El mundo está en acomodos económicos y financieros, de tal suerte que lo deseable, y que además es una previsión constitucional, haya consulta, que lo que se plantee sea susceptible de consultar a la academia, a las universidades, a los especialistas, al sector obrero, al sector campesino, al sector empresarial, que finalmente pues son los que contribuyen. Y una muy buena manera sería, tomemos el impulso, porque también un impuesto sin consideración a la realidad podría ser un impuesto que, lejos de impulsar la transformación del Estado en su conjunto, pudiera ser regresivo. El impuesto tiene que ser justo, tiene que ser equitativo y tiene que ser proporcional, no solamente a juicio del gobierno, a juicio del conjunto de la sociedad, a través de los consultores que lo pueden hacer, que es el Congreso, diputados y senadores. Ese sería un primer punto, doctores, para decir, bueno, plantéenlo, ya está planteado. En febrero se planteó, pues dejemos que se procese. Claro. Y que en ese proceso sí haya realmente un ejercicio que agote las posibilidades, que agote la forma de tomar el pulso a la sociedad, tomar el pulso al pueblo. Es la mejor manera. Sí. Una democracia deliberativa, dialógica, en la que se escuchen los diversos puntos de vista, sin duda es fundamental para la construcción de las instituciones, para la organización del Estado, y creo que toca un punto muy importante, doctor, porque precisamente muchas veces pensamos que las instituciones, que las autoridades están alejadas de la ciudadanía, ¿no? Las vemos como muy lejanas y no nos damos cuenta que en realidad lo importante es precisamente esa comunicación, pero además una comunicación en doble vía que nutra precisamente de las experiencias que se dan de parte de los destinatarios de la norma hacia las personas que aplican las normas, ¿no? Y creo que ese diálogo constante, como usted menciona, es fundamental. ¿Usted ha escuchado algunas posturas acerca de estas propuestas? ¿Ha visto interés por parte de la ciudadanía en algunos cambios? ¿Qué nos puede decir de esto a partir de su labor en la academia, de su labor en el servicio público? ¿Cómo ve esta preocupación por parte de la ciudadanía? ¿Existe o no? ¿Hay un alejamiento? ¿Qué es lo que nos puede decir sobre esto, doctor? Yo creo que sí hay preocupación en el conjunto de la sociedad, porque finalmente es una erogación, y si esa erogación guarda las condiciones muy propias del impuesto en su naturaleza, proporcionalidad y equidad, se traduce en viabilidad.
De lo contrario, el impuesto podría ser una forma de limitar, o a veces hasta de hacerlo regresivo. Si bien es cierto el impuesto tiene ese propósito, en alguna ocasión y por excepción se utilizó justamente para lo contrario. Por ejemplo, cuando hubo, ya hace algunos años, había sobreproducción en la industria del camarón, por ejemplo, ¿no? Se señaló, se discutió y se fijó un impuesto que francamente era, en ese sentido, una forma de limitarlo, pero había sido deliberado, había sido para eso, aun cuando no fuera su naturaleza, que no era para eso, no era su naturaleza, doctor. Sin embargo, se hizo. Pero yo creo que hoy en día hay más conciencia, hay más participación de los actores sociales, participan los colegios de profesionistas, participa la academia, las universidades, los empresarios. Hoy en día difícilmente se puede gobernar al margen de ellos. Y si se intenta gobernar al margen de ellos, la probabilidad de éxito es menor, se achica o por lo menos tardaría mucho más. De tal manera que una primera, pues digamos una primera idea sería las propuestas que haya, difúndanlas y consúltenlas. Porque de no consultarse, doctor, y lo digo a título propio, corre el riesgo de que no prosperen. Y no digo más, simplemente que no prosperen. ¿Por qué? Porque carecieron de viabilidad, a su vez al carecer de los demás componentes, de flexibilidad, sentido de oportunidad, sentido de profundidad, el sentido del impacto social, el sentido del impacto económico. Todo eso tiene que ponerse en la mesa para que pues el Congreso, que es el responsable de esto, lo pueda discutir fundadamente. Y como siempre en todos los casos, por fortuna existe una corte. En mi modo de ver, responsable yo de decirlo, por fortuna existe una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente es el catalizador de la constitucionalidad. Y por fortuna, y esto ya lo hemos visto en otros años, por fortuna existe la vía de recurrir, bueno, aunque no es un recurso, pero de ir al juicio de amparo, pues como un medio de control de la constitucionalidad, de las leyes y de los actos de la autoridad. Esto me da pie, estimados doctores, para decir, al menos yo, y me responsabilizo de lo que digo, cuidemos el valor del amparo. Cuidemos la vigencia del amparo, algo tan genuinamente dado en nuestro sistema jurídico mexicano, porque ese es un motivo de orgullo, pero tal como lo aprendimos en la escuela, tal como a mediados del siglo XIX, tal como Otero, como Crescencio Regón, en su evolución lo llevan hasta lo que hoy es en nuestros días, medio de control de la constitucionalidad, de leyes y actos de la autoridad. Si eso se preserva, quiere decir que siempre habrá una salvaguarda para la sociedad, que siempre habrá un espacio que permita decir, discutamos el tema, valorémoslo, que pase al Congreso, y si hay algún piso de inconstitucionalidad, sin ruptura con el orden, simplemente recurriendo a nuestras estructuras jurídicas, que es la Corte o el nivel de gobierno, es decir, del órgano jurisdiccional que corresponda, juez de distrito, colegiados, Suprema Corte, en fin, lo que procediera. Pero aquí, independientemente del alcance que tengan las propuestas de febrero, lo importante es que sí, eso sí hay que cuidarlo, que cruce por todo el tamiz, digamos, por toda la aduana jurídica, para que tenga el valor pleno de legalidad que se traduce en legitimidad y en constitucionalidad. Exacto, sí, eso es muy importante, y sobre todo, qué bueno que se comentan estas cuestiones por su parte, doctor, porque
hoy en día pues no podemos cerrar los ojos que tenemos un régimen presidencial, un presidencialismo, y que la Constitución, en un régimen presidencial como el que vivimos, pues le da facultades amplias al Ejecutivo, y más si llega con una mayoría partidista en el Congreso y en las legislaturas. Pero es consecuencia del régimen presidencial, y que esas facultades se las asigna la Constitución, y otras, como decían los clásicos, metaconstitucionales. Exacto. De tal manera que hay autores que resumen muy bien esa actividad del Ejecutivo, y dicen, bueno, la administración es toda aquella actividad del Estado que ni es legislación ni justicia, y le efectúa y al Ejecutivo. Exacto. Y entonces, qué bueno que contamos con esos mecanismos de control de la constitucionalidad como es el amparo. Precisamente hace unos días organizamos un evento. Qué interesante. En la Facultad de Derecho sobre las reformas últimas. Exacto. Al artículo 129 y 148 de la ley de amparo. Ha estado interesantísimo. Muy interesante, sí, y no. Tuvimos pues invitados igual de pues expertos como usted en la materia. Estuvo la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Muy calificada. Y un presidente de un tribunal colegiado de circuito, otro magistrado de circuito, y la academia, como siempre, los que hemos andado en la academia y en el litigio, pues planteando nuestros puntos de vista. Pero qué bueno que hoy se comenta esto, de que debemos de cuidar instituciones como el amparo, que esas reformas que se hacen en un régimen presidencial, en donde hoy en día vemos que hay una mayoría partidista en el Congreso, y que con la facultad que tiene el Ejecutivo de mandar iniciativa de leyes, exacto, y que les dice a sus correligionarios, no le cambies ninguna coma. Efectivamente. Y luego toda la facultad que tiene también de designar, o en la concurrencia de poderes, de designar a los ministros de la Corte, propone la terna, y entonces para declarar la inconstitucionalidad de una norma, si no se da la mayoría de cuando menos 8 votos, exacto, ahí es donde es el otro de los puntos, y eso es a consecuencia de un ejecutivo fuerte, un régimen presidencial que tenemos, y que la Constitución lo establece. Pero qué bueno que ese equilibrio de poderes y el mecanismo que tenemos fabuloso, el juicio de amparo, en ocasiones para llamar la atención de los que nos escuchan en las conferencias o con los alumnos. Yo luego comento ahí que en México, después de la Virgen de Guadalupe, la figura más querida por el pueblo es el amparo, porque duda protege los derechos más preciados de las personas, la propia exacto, vida, la libertad, la seguridad jurídica, exacto, la propiedad. Sin duda. Y indudablemente que hay que seguirlo cuidando. Sí, yo soy de los que piensan que dentro de los sistemas políticos contemporáneos o sistemas de gobierno, el régimen presidencial pues ha sido, digamos, exitoso, presidencial, mientras no lo confundamos con un presidencialismo. Es decir, el ismo, esa prolongación, el darle una presencia y una facultad y a veces un control que va más allá de la tesitura constitucional que se le da, es cuando empieza la deformación. Yo creo que la oportunidad de entender el sistema presidencial, como lo señala la Constitución, a partir de una separación. Yo no digo, porque en alguna ocasión lo escuché, maestro, a usted. Yo no digo división de poderes, porque es dividir al Estado, y el Estado es unidad. Muy bien, hablemos de separación de los órganos de gobierno. Bueno, mientras no se dé con claridad esa separación, vamos a estar siempre en el riesgo de los ismos, del presidencialismo. Y esto tiene que ver también con una función de un Congreso fuerte. En la medida en que cada uno de los, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, conservan su estructura, digamos, con una buena aproximación al purismo, el Ejecutivo en su espacio y el Legislativo, porque igualmente hay riesgo, igualmente hay riesgo de que si el presidente queda a merced de un Congreso opositor con mayoría de los dos lados, en los diputados y los senadores, entonces el presidente se convierte
en un ejecutivo limitado, apretado. ¿Por qué? Pues porque los dos cámaras del Congreso pues, lo traen a raya, ¿no? Entonces, el tema es equilibrio. Equilibrio, efectivamente. Y que haya equilibrio empezando por el propio Congreso, por el propio Senado, independientemente de quién esté en la titularidad del Poder Ejecutivo. Porque eso es lo que permitirá una sana discusión y una sana votación también. Los mayoriteos yo creo que no favorecen la democracia. Los mayoriteos yo creo que van en detrimento de la democracia. Las democracias más avanzadas lo entienden. Claro, Inglaterra, Francia, no son sistemas presidenciales puramente, son parlamentarios. Pero hay que aprenderles el equilibrio de la participación, de la democracia, de la pluralidad que se da en sus propios órganos. Y yo creo que eso puede perfectamente transmitirse a un sistema presidencial, dándole el juego que le corresponde a su propio peso. Eso lo acabo de mencionar y yo lo traía en mente también, no moverle ni una coma. Bueno, entonces, ¿qué representan? ¿No es acaso la oportunidad de diferir, de discutir, de analizar, pero no le muevan una coma? ¿Quién es quién? O como decía el doctor Burgoa, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante que, independientemente y por encima de pertenencias partidistas o ideológicas, yo creo que es una buena oportunidad de que el pueblo haga su análisis, de que el pueblo haga su justa apreciación de lo que se representa en las distintas opciones y advertir dónde está el valor y dónde están los riesgos. Así que pues hay tema. No, hay tema. Le recordamos a nuestros radioescuchas que estamos en su programa La Constitución, el Amparo y tú, y que este programa se transmite todos los martes a las 14 horas y que hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor Enrique Burgos García hablándonos de la simplificación orgánica de la Administración Pública Federal. Y aquí planteando aspectos importantísimos que hoy por hoy pues nos hacen reflexionar cómo logramos ese Estado constitucional democrático de derecho. Aquellos aspectos que se han dado en la doctrina y en la teoría constitucional de la distribución de funciones, porque bien se decía, el poder supremo del Estado es único e indivisible, solo se distribuye para su ejercicio en las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Pero además de que en el ámbito legislativo, pues tenemos un sistema bicameral. Ya aquí nuestro invitado hablaba de los regímenes parlamentarios en Inglaterra, pues ahí también hay una asamblea legislativa con dos cámaras, la de los lores, la de los comunes. Exacto. Y aquí pues, también tenemos un Congreso con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Y en la doctrina constitucional, en ese sistema bicameral, precisamente la Cámara de Senadores, en nuestro régimen, pues viene a ser un órgano de control en el propio Congreso. Exacto. De ahí que la palabra senador viene de senil, el hombre de experiencia, de aplomo, y que va a controlar los ímpetus de los jóvenes diputados. El balance. Y ese es un aspecto importante de la doctrina constitucional, el control intraórganos, dentro del propio órgano legislativo, que hay un órgano de reflexión en el Congreso. Oye, tú estás... Te pasaste. Votando algo que cuidado, mira, esto no nos va a conducir a nada, esta ley como pretende sacarla. Al final hay otro poder, que es el Poder Judicial de la Federación, que a través de los mecanismos que establece la propia Constitución, el amparo en favor de los particulares para impugnar las leyes y los actos inconstitucionales, en este caso las leyes, o bien hay otros mecanismos, las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, para que nos vamos a que se llegue a judicializar esto y al final nos van a invalidar esas leyes. Es correcto. Entonces aquí, para eso está el procedimiento legislativo. Sí, que se vote. Para que la otra Cámara, en este caso si es la del senador, es la que va a revisar la de la Cámara de Origen, que con esa característica de que debe de
tener el Senado constituido de gente de experiencia, de aplomo, por eso decíamos de senil el hombre de experiencia, de aplomo, controlar. Eso es fabuloso, todo lo Sí. que se ha tenido en instituciones, en otros sistemas, Sin duda. que tienen ese bicameralismo. Correcto. Y en ese orden de ideas, pues todos entendemos algo muy simple. El gobierno responsable de conducir las respuestas a la sociedad, las demandas en materia de salud, en materia de educación, de obra pública, necesita recursos, por supuesto. Recursos que tienen que provenir de quién, del contribuyente, es decir, del pueblo en su condición de contribuyente. Bueno, simplifícalo. No lo amenaces con que lo multas o que le vas a expropiar. No, simplifica y cuida un derecho fundamental que nuestra Constitución consagra, derecho de propiedad. No lo amagues con la propiedad. Es un derecho esencial, fundamental, de mucha raíz. Lo consagra nuestra Constitución, pero tiene raíz histórica, por un lado. Por el otro, hazlo sencillo. No le compliques al que te va a pagar. No hagas un camino difícil, complejo, con amenazas de que vienen recargos y multas y aprovecha. No, nada de eso. En alguna vez escuchaba yo, hace tiempo, a una persona muy modesta, pero que planteó las cosas con sencillez. Decía, bueno, si yo le tengo que pagar, si yo tengo que entregar una cantidad, pues nomás póngame la clarita de por qué y para qué. Cualquiera que paga, doctores, quiere saber para dónde va. Exactamente. Pues es su dinero, es decir, dime cuál es el destino y transparéntame el camino. Ya aquí te lo puse, aquí lo procesaste y aquí lo aplicaste. Nada más dime cómo va, pero acredítame que hay transparencia. Y en eso yo creo que hay que trabajar mucho. Es una forma de decir, sí te pago, pero explícamelo, justifícamelo. Porque, bueno, pues el impuesto es impuesto, hay que pagarlo, pero ayudaría mucho si se dice, mira, explícamelo, transparéntamelo, dímelo. Y esa es una forma de entender también a la sociedad. No, si no, es que tienes que pagarlo porque es de ley. Y si no hay defraudación fiscal, cuidado. Sí. La amenaza de privar la libertad. Exacto. Entonces, yo creo que hay todavía mucha oportunidad. Y claro, dicen los tratadistas, el impuesto, a diferencia del derecho, el derecho es algo que tiene una reciprocidad concreta, ¿no? Yo pago el derecho de cuota para la carretera a Querétaro. Bueno, te pago porque voy a usar la carretera. Uh-huh. Y el impuesto, pues yo te lo pongo y no sé a dónde va a dar, porque así es la naturaleza. Pero sí ayudaría el que haya una buena explicación, el que haya una transparencia, en que los órganos de control, la Secretaría de Hacienda tiene herramienta para transparentarlo, la Auditoría Superior de la Federación tiene una función que dice, bueno, yo quiero saber eso, cómo se manejó, una función esencial de la auditoría, y algunas instituciones, digamos, de más reciente cuño, pero que igualmente son importantes. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Sí. Digo, hay algunos que no les gusta la transparencia, pero el pueblo sí quiere que se transparente. Entonces hay que privilegiar, hay que impulsar y en su caso, pues defender los órganos que permiten transparentar el recurso, transparentar en tiempo, transparentar en forma, transparentar en destino. Y hay órganos de autonomía constitucional que a algunos no les gusta, pero que han tenido un valor significado, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí. Digo, me parece que no es que se desconfíe de la Auditoría Superior, no, pero a la luz del pueblo necesito algo que me diga con puntos y comas cómo se manejó. Por lo tanto,
yo creo que los institutos que les llaman de autonomía constitucional, en modo de ver, doctores, sí tiene un valor importante. Hay un libro, por cierto, del doctor, maestro José Antonio, sobre los órganos constitucionales autónomos, sí. que yo creo que sí es importante valorarlos, y en su caso, pues una buena defensa a través del Congreso en su oportunidad, ¿no? Algunos piensan que no deben existir porque dentro de cada uno de los 3 órganos de gobierno, es decir, de los 3 poderes, se estructura una especie de autocontrol. Pero no siempre funciona así, no siempre es lo mejor. Yo por eso en lo personal pienso que algunos organismos, quizás no todos, pero algunos organismos constitucionales dotados de autonomía sí deben existir y entender por qué su autonomía. Otra vez, podrá haber puntos de vista de decir por qué autónomos, pues porque su naturaleza es de contribuir a un equilibrio, a una transparencia y un factor de apertura, en mi modo de ver. No, y además es muy importante porque hoy en día ya no nada más tener el control de los poderes clásicos, el control de constitucionalidad del legislativo con sus leyes que se apegan a la Constitución, o del ejecutivo con sus reglamentos que se apegan a la Constitución y respetan derechos humanos, etcétera, sino que también hay otros entes de poder paralelos al Estado. Exacto. Y esos entes de poder había también que controlarlos. Exactamente. Y entonces esos entes de poder que influyen en las decisiones de poder, es un poder intermedio entre la masa destinataria del poder, sí, y los que detentan el poder. Y había que controlarlos también. Sí, ¿cómo los controlo? ¿Con un juicio constitucional, con un amparo, con unas controversias, o con los organismos que regulen sus atribuciones y funcionamiento de esos entes de poder paralelos al Estado? Sí, totalmente. Y lo estamos viendo hace un momento que nos encontramos al colega, de que nos decía, no, es que estoy platicando de la inteligencia artificial. Pues estamos viendo en Europa la preocupación que tienen de cómo controlar esos entes de poder. Exacto. Y las transformaciones que está imponiendo la tecnología. Bueno, lo que usted acaba de comentar, doctor, dice uno, y que para algunos, entre ellos yo, es un tema novedoso y que mucho hay que aprenderlo. Yo me hablo de yo mí creo y que estudiarlo. Cada sexenio en turno, lejos de querer crecer el poder hacia ultranza, mejor ir viendo por dónde voy también. Exacto. Recabando ingresos de esos entes que tenemos hoy. Totalmente. Que influyen, y hoy lo que estamos viendo en ese proceso electoral, los medios. Exacto. Que iba yo a decirlos, pero pues no vamos a hacer propaganda de los que tienen ahí en los aparatos, en los celulares, cómo suben a través de diversas aplicaciones, etcétera. Y bueno, pues hay que ver que también esos paguen impuestos, que también, que no nada más donde están sus filiales físicamente, sino también donde estás operando. Exacto, eso es bien importante. Y de ahí, y no nada más a los cautivos que estamos aquí pagando. No, porque ya quedan exprimidos, literalmente, pues ya no pueden dar de más, ¿no? Es un tema muy importante. Qué bueno que nos hizo favor de acompañar, doctor, porque siempre esto es fundamental, ir viendo hacia adelante. Hoy en día que estamos inmersos en los derechos humanos, todavía interpretando los alcances de la reforma 2011, uno de los principios, Rodrigo, pues progresividad, no regresión, ir hacia adelante. Exacto. Y lograr ese Estado constitucional democrático de derecho. No, para mí fue una enorme oportunidad que mucho les agradezco. No, pero antes de que nos agradezcan, los agradecemos somos nosotros, y además para emplazarlo públicamente, para que platiquemos. Esto no se acaba. No sabemos, como bien se decía hace un momento por usted, viene un proceso electoral en puerta, y no sabemos. Exacto. La conformación que se vaya a tener. Exacto. Y si insistan en las iniciativas de reformas a la Constitución. Todavía hay camino por andar. No, pues para mí es un honor, pero desde luego cuando a juicio de ustedes haya espacio u oportunidad, encantado de hacerlo, doctor. No, encantado, Siempre
estos comentarios, pues a mí me sirven mucho, ayudan, y se podrá coincidir o no, pero pues es la oportunidad, ¿no? Sí, 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 no, y sobre todo, por eso yo, aún de manera apretada, pero quise mencionar una breve semblanza Muchas de su gracias. quehacer, porque ahí se ve la experiencia, el aplomo, todo lo que se ha incursionado en la academia, en el servicio público, Pues sí, los cargos de elección popular, sí, los sí. otros cargos, que eso, pues, Ayuda. no más que ayuda, pues dan la experiencia Sí. para poder proponer algunas cuestiones que exacto. son importantísimas para los Exacto. objetivos que pretendemos. Todos queremos que nuestro México, Sí, sobre todo, y como decía un autor, ahora que mencionábamos, cuidemos a la sociedad en su condición de contribuyente, porque si no es acabar con la gallina de los huevos de oro. Exactamente. Literal, Sí. literal, ¿eh? Entonces, pues, yo creo que hay que ser cuidadosos. Además, pues, ¿a quién te debes si no es el conjunto social, verdad? ¿A quién más te debes? ¿no? Y lo que comentamos, ¿no? La regla de oro también es la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, eso genera confianza Sí, y sí, credibilidad. sí, 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 sí. Sí. No, por eso son temas que tenemos que seguir platicando de ellos. Bueno, yo estoy aquí No, Pues, públicamente supuesto. sugiriéndole aquí a nuestro invitado No, yo que puesto, puestísimo. Cuando ustedes estimen que haya oportunidad o que haya ocasión, pues nos hablamos, nos vemos, y encantado, doctor, como siempre. sí, y recordarle a nuestro público que este programa, La Constitución del Amparo y Tú, se transmite todos los martes a las 14 horas. Es un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los colegios de la especialidad, Sí, los señor. colegios de profesores de Constitucional y los colegios de profesores de Amparo, y de los seminarios de la especialidad, que hoy en día ya son dos. Lo que fue el Seminario de Constitucional y Amparo, hoy es el Seminario de Amparo y el Seminario de Derecho Constitucional. Exacto, seminarios. Son Sí. seminarios Sí, que la columna vertebral. sí, Bueno, sí. si me escucharan los seminarios de la facultad, de las otras especialidades, dirían, no, la columna, no, pero indudablemente que la Sí. columna vertebral. No, sí. Es como el abogado que conoce la Constitución o no la conoce. Esa es la diferencia entre este seminario. No, sí. Muy importante. Pues, Pues, muy el bien. tiempo Es un tirano. Es un tirano, pero Así es. lo más importante es que nos acompañó para darnos luz en estos temas tan importantes y que, como bien se ha dicho aquí, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que Todavía se- no sabemos Sí, que el resultado de la elección, exacto. y pues seguramente Sí. va a dar todavía mucho de qué hablar esas iniciativas de Exacto, reformas. ahí están planteadas y no hay que perderlas de vista. No, y la preocupación, ya las últimas reformas a la ley de amparo, No. las reformas que se han hecho a diversas leyes en relación a los afores y una serie de Sí. cuestiones, la ley del Seguro Social, del ISSSTE, la responsabilidad hacendaria, de los afores, etcétera, y es una serie de situaciones Claro, el que amparo, la perspectiva de que si se concede la suspensión solamente protege al promotor del amparo y no a quienes estén en la misma Están, claro. condición. Bueno, Así es. sí, eso pega. pega, y sobre todo pues la tutela de los derechos humanos de la tercera generación, Claro, tendentes ya no solamente a proteger a un solo individuo como fueron los de la primera generación o a una clase social como fueron los de la segunda generación, sino hoy es proteger al grupo humano, a la claro. colectividad. Como dicen, erga omnes, a todos, Ujú. protégelos a todos los que se encuentren en el caso, ¿no? supuesto. No, yo creo que todavía, digamos, pendientes de a ver qué va a ocurrir, como bien lo apuntaba, doctor, qué va a ocurrir en el próximo proceso electoral, que por encima, yo le insisto mucho, por encima de pertenencias partidistas o ideologías, el poder público es equilibrios, fundamentalmente es equilibrios. Cuando se rompen los equilibrios, la tentación de absolutamente llevar las cosas es un riesgo permanente. El poder es equilibrio. Bueno, a ver, cuando se planteó justamente por Montesquieu, digo, algo elemental para los que conocen de esto, es equilibrio, que el poder
contenga al poder. Eso no hay que perderlo de vista. Cuando un poder está por encima, cuidado con eso. Pues el tiempo se nos ha ido. Gracias, y no nos doctor. queda más que nuevamente darle las gracias a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, Saludos nuestra para ella. secretaria general, la doctora Sara Miss Palma León, y desde luego de sus servidores de los colegios de amparo, del Colegio de Constitucional y de los seminarios Yo soy de el Derecho agradecido. Constitucional y de Amparo. Yo soy el agradecido, doctor. Me han dado una gran oportunidad y un respetuoso saludo para la dirección de nuestra facultad. Muchas gracias. Al contrario, señor. Muchas gracias por la generosidad, doctor, y como siempre, pues por dejarnos este mensaje, ¿no? Controles y equilibrios son fundamentales en toda sociedad democrática y hay que